Bendiciones a todos. Este es un espacio de Iglesia Vida donde compartimos de la palabra de Dios. Esperamos que lo que hoy vamos a compartir sea de bendición para todos y en especial para ti, que no has tenido una relación personal con el Dios de la Biblia. Es nuestra oración que lo que hoy vamos a ver en este tema te inspire en tu búsqueda del Dios verdadero. Mi nombre es Olivia de Rocha. Comenzamos. El tema del día de hoy es sentencia por el pecado y promesa de redención. La porción en la que vamos a basar nuestra reflexión se encuentra en Génesis capítulo 3, en los versículos del 8 al 21. El panorama que encontramos en los siguientes pasajes de la Biblia después de que el hombre desobedece la instrucción que Dios le había dado para preservar su vida es completamente contrastante con lo que habíamos visto antes de que esto sucediera. Fíjate, hasta ese momento había una relación perfecta y armoniosa entre Dios y el hombre. Ahora la conciencia de pecado está presente en el primer ser humano y como consecuencia de eso, el hombre se esconde de Dios. Mucha gente piensa que es Dios quien se esconde del hombre, dificultando su encuentro, cuando en realidad es el hombre quien, a causa de su condición de pecado, se aleja de Dios. Aún sabiendo que nada puede ocultarse de Él, pues en su omnisciencia Él lo ve y lo sabe completamente todo. Dios, aún sabiendo lo que ha pasado, le hace esta pregunta: ¿dónde estás tú? Esta pregunta confronta al hombre con su actual estado. La pregunta casi podría ser: ¿qué es lo que te hace esconderte de mi presencia? El hombre contesta, quizás sin alcanzar a entender aún lo que le provocaba que ahora se alejara de Dios cuando antes no lo hacía. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, le contestó. Aquí me llama la atención que el hombre, a pesar de que ahora estaba en una condición de pecado, seguía escuchando la voz de Dios. Hoy Dios sigue hablando, pero tristemente la respuesta del hombre es alejarse, porque la presencia de Dios le confronta con su naturaleza y por supuesto que eso no es nada cómodo. La otra parte de la pregunta que Dios le hace al hombre es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Las preguntas de Dios tienen la intención de llevar al hombre a reconocer su desobediencia. Y el hombre lo hace, pero a medias. Lo primero que hizo fue responsabilizar a la mujer diciendo: la mujer que me diste me dio del árbol y comí. Lo primero que hace el hombre es no reconocer lo que hizo, sino echar la culpa a la mujer y a Dios mismo por haber sido él quien le dio a Eva como mujer. Asimismo, esto vemos en la humanidad a nuestro alrededor. Como lo primero que hace el hombre al tener que enfrentar algo malo que ha hecho es buscar un sinfín de justificaciones. Incluso la psicología no para de excusar aún los comportamientos más desviados de la conducta humana. El hombre se sigue escondiendo de Dios. El hombre no reconoce que le ha dado la espalda a su Creador al dar más credibilidad a lo que el mundo le ofrece como verdad y actuar conforme a eso en lugar de entregar su confianza a lo que Dios dice que es bueno. Tanto se ha alejado del hombre de Dios que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Dios también hace a la mujer una pregunta: ¿qué has hecho? Y la mujer contesta que la serpiente la había engañado y había comido del árbol prohibido. Fíjate cómo los dos mencionan y reconocen el hecho, pero no se enfocan en lo que Dios quería que se enfocaran. Habían desobedecido su mandato, habían transgredido su palabra.
le habían ofendido. En contraste, encontramos al rey David en el Salmo 51:4, reconociendo que su pecado había sido ofender a Dios y se dolía por ello cuando dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Después de eso encontramos la sentencia que Dios establece por el pecado. Quizá hay quien dice: ¿acaso Dios no podía tan solo pasar por alto este hecho? ¿Sabes que un área del carácter de Dios es su justicia? Como todo juez justo, Él no podía dejar de emitir sentencia ante la transgresión que acababa de suceder. En Ezequiel 18:20 la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y en el Salmo 141:17 dice que el Señor es justo en todos sus caminos. Había que emitir sentencia. La primera viene sobre el animal usado por Satanás para engañar al hombre, condenándolo a arrastrarse por el suelo en lugar de caminar. Pero también sobre Satanás mismo, condenándolo a mantenerse comiendo polvo. El polvo es un símbolo de humillación extrema. Por haberse ensoberbecido contra Dios, pretendiendo tener poder por sobre lo que Él había dicho al hombre, ahora tendría que mantenerse bajo el designio de Dios establecido para él. Nadie que pretenda levantarse contra Dios puede permanecer en su altivez. Tarde que temprano será humillado y puesto bajo el señorío de Dios. Dios establece una enemistad eterna entre el diablo y la simiente de la mujer, es decir, la humanidad. ¿Y cómo se manifiesta eso en nuestros días y desde siempre? Bueno, pues el diablo siempre ha buscado y buscará hasta el fin de sus tiempos alejar al hombre de Dios a través del engaño. El hombre piensa que es él mismo quien decide no creer en Dios y alejarse de Él, sin darse cuenta que es la obra del mismo diablo en su vida quien a través de diferentes argucias le lleva a caer en sus mentiras, así como lo hizo con Adán y Eva. Al versículo 15 de Génesis 3, que es donde nos encontramos, se le ha llamado el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Martín Lutero dijo de este versículo: este texto abarca y comprende dentro de sí todo lo noble y glorioso que se puede encontrar en las Escrituras. En la segunda parte dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Aquí Dios establece la profecía que la simiente de Eva, representada por Cristo, le aplastará la cabeza a Satanás. Un aplastamiento de cabeza es seguramente un golpe mortal, no así una herida en el calcañar. Dios anunció que Satanás ciertamente heriría al Mesías, pero él derrotaría finalmente a Satanás en la cruz. En este versículo se concentra todo el plan de redención de Dios para la humanidad y la muestra de amor más grande jamás conocida. Todo lo escrito en la Biblia no cobraría sentido sin este versículo. Más adelante encontramos la otra parte de la sentencia, cómo el hombre batallaría para obtener su sustento. La mujer sufriría dolores de parto en su preñez, etc. Es decir, tenía que haber una sentencia debido a la justicia de Dios, pero junto con ella se aplicó la misericordia y la gracia de Dios al revelar el plan de salvación para la rebeldía del hombre. En el versículo 21 nos dice que Dios cambió la vestidura aparente que el hombre se había hecho con las hojas de higuera por túnicas de pieles. No hay nada de lo que quedó escrito en la Biblia que no tenga un significado para nuestras vidas. Para poder hacer esas túnicas, Dios debió sacrificar animales, es decir, para cubrir la desnudez del hombre, para cubrir su pecado, debió haber derramamiento de sangre y muerte. ¿Te recuerda algo esto? Por supuesto. Cristo es el Cordero de Dios inmolado en esa cruz para quitar nuestro pecado. Dios aplicó sentencia, pero también proveyó redención por amor a la humanidad. Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, el versículo de la Biblia más conocido en todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy esa promesa es también para ti que nos estás viendo. A causa del pecado el hombre está separado en su naturaleza de Dios, pero también el amor de Dios ha sido derramado a través de su Hijo,
para que al aceptar ese sacrificio en la cruz puedas tener acceso a su perdón, conocerle, tener relación con Él y salvación eterna. ¿Quisieras tú aceptar el ofrecimiento de una vida nueva en una completa relación con tu Creador el día de hoy? Solo tienes que hablar con Él en este momento y decírselo. Te aseguro que tu vida no será igual. Si no sabes cómo hacerlo, te guiaré en este momento si ese es tu deseo. Dile así: Dios, gracias por proveer a Jesús y ese sacrificio en la cruz por el perdón de mis pecados. Le acepto en mi vida como mi Señor y Salvador y te pido me ayudes a conocerle más y andar en tus caminos y preceptos cada día. Amén. Si tú hiciste esta pequeña oración, te invitamos a que leas tu Biblia cada día, empezando por el Evangelio de San Juan, y a que nos conozcas y nos visites. Nos reunimos todos los domingos en el Salón Concordia, ubicado en la Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, los domingos a las 12 p.m. Y si tienes alguna necesidad de oración o consejería pastoral, no dejes de contactarnos en el teléfono que está apareciendo en esta pantalla. Con gusto te atenderemos. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones a todos.